Bienvenidos a este nuevo podcast de Ali Al-Hakim, tu pausa de conciencia. En este podcast quiero hablarte acerca de la imaginación. Vamos a ver a continuación cómo se trata de una palabra que tiene diferentes acepciones. Para eso vamos a ir al diccionario a ver qué nos cuenta. La primera definición nos dice así: facultad del alma que representa las imágenes de las cosas reales o ideales. Ok, esta es bastante alentadora. La segunda definición dice aprehensión falsa o juicio de algo que no hay en realidad, que no tiene fundamento o que no existe. Acá la imaginación es patrimonio solamente de los locos. La tercera definición dice imagen formada por la fantasía. Ok, como si la fantasía no fuera real. La cuarta definición dice facultad para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, etc. Ok, esta es bastante alentadora. Bueno, yo te voy a compartir mi punto de vista acerca de la imaginación y después te voy a contar cómo utilizo la imaginación para ponerme en contacto con mis deseos. La imaginación es un recurso maravilloso, es extraordinario. De niños sabíamos usarla muy bien. De hecho, seguro, como a mí te pasó, que tenías algún amigo imaginario. Todo lo que podías experimentar a través de la inocencia y del asombro estaba transportado hacia tu cerebro a través del recurso de la imaginación. La imaginación es un recurso muy poderoso porque nos abre las puertas del futuro. La imaginación nos pone en contacto con el futuro y nos brinda la posibilidad de crear nuevos escenarios, de crear soluciones a problemas o dificultades y de encontrar una visión nueva acerca de lo que estamos experimentando. Claro, al cerebro no le gusta mucho la imaginación, o al menos no está muy entrenado generalmente para utilizar este recurso, porque el cerebro se mueve esencialmente en el pasado y la imaginación habita en el futuro. ¿Por qué el cerebro se mueve en el pasado? Porque el cerebro utiliza el principio de eficiencia y lo que hace es apoyarse sobre todo lo que ya creemos que somos, sobre nuestras experiencias, nuestra cosmovisión, las herencias de nuestro clan. Todo lo que nos es conocido, el cerebro lo va a utilizar para la supervivencia, porque digamos que el cerebro tiene como finalidad esencial garantizar la supervivencia. Pero esto sucede en las áreas del cerebro más antiguas. A medida que el cerebro evolucionó, desarrolló nuevas estrategias y justamente una de estas nuevas estrategias es el recurso de la imaginación, que nos hace poner en contacto con una realidad completamente diferente. Gracias a la imaginación podemos vivir en mundos paralelos y para eso se requiere un poco de entrenamiento. Como te dije, el cerebro está habituado al pasado y además a través de los sentidos, que son las vías de entrada en el mecanismo de la percepción, el cerebro como máximo habita el presente. Pero el presente no es un buen lugar para estar. Incluso, aunque haya muchos que hablan de que vivir en el presente, en el aquí y en el ahora es la clave espiritual para la trascendencia, esto, desde mi punto de vista, por supuesto, no es así. Porque el presente está condicionado por nuestros sentidos y son justamente los sentidos los que nos hacen definirnos y autorreferenciarnos con aquello que somos. Es decir, pareciera como que el presente nos invita a repetirnos también en aquello que estamos expresando ahora. Entonces, fijamos lo que somos a través de lo que sentimos en el ahora. Y justamente esto es una especie de jaula o de prisión. El tiempo más productivo y más creativo es el tiempo futuro. Y la imaginación es la llave. La imaginación es la contraseña que nos permite acceder a este maravilloso universo del futuro. La evolución en el tiempo ha hecho que nuestro cerebro prefrontal, es decir, la corteza prefrontal del cerebro, tenga algunas cualidades extraordinarias, entre ellas la imaginación, también la intuición está muy cerca, podríamos decir que es prima hermana de la imaginación, y estos obviamente son recursos, como te digo, de avanzada. Son recursos de avanzada porque nos permiten ir más allá de los sentidos. Y vamos a ver después, cuando te cuente mi práctica,
cómo es que podemos viajar más allá de los sentidos. Porque como te dije recién, los sentidos nos condicionan en cierta manera. Todo lo que podemos pasar por los sentidos es justamente el mundo material, todo aquello que podemos percibir. Y todo lo que podemos percibir que se desprende del mundo material es el resultado, es la consecuencia de un mundo inmaterial donde la imaginación es la reina. Este mundo inmaterial es el origen, es el génesis. Por eso a mí me gusta decir que la imaginación es el lugar donde habita Dios, donde está el Creador, la energía del uno, la conciencia. ¿Y por qué digo esto? Porque la imaginación es el punto de creación. Y si es el punto de creación, obviamente que allí está el Creador, que por supuesto sos vos mismo en la activación de este maravilloso don. La imaginación es un don que tenemos los seres humanos que nos diferencia del resto de los animales, del resto de los mamíferos y que nos permite trascender. La imaginación es una vía para la trascendencia. Quiero compartirte ahora cuál es el secreto de la utilización de la imaginación, por qué me gusta llamarla imaginación despierta, y también contarte un poco mi experiencia en relación a la utilización de esta herramienta maravillosa para poder ponerme en contacto con todo aquello que deseo. Para eso, para entrar en contacto con la imaginación, que forma parte de las cualidades de la mente, del cuerpo mental que está mediado por este cerebro evolucionado, necesitamos que nuestro cerebro más primitivo, que se encarga de la supervivencia básica, no esté muy activado. Es decir, que yo necesito estar en un estado de bienestar, de calma, fuera de peligro, sin miedo y sin angustia. Para eso muchas veces necesito entrar en la vía del autoconocimiento. Y eso lo puedo hacer a través de muchos conocimientos que me permiten conocerme mejor. Por ejemplo, a través del conocimiento de las leyes de la biología, a través del conocimiento del funcionamiento de las emociones, de los mecanismos de la mente y también de las leyes universales. Necesito conocerme mejor. Si yo me conozco mejor, yo sé que soy el protagonista de mi historia. Si yo sé que soy el protagonista de mi historia, sé que puedo cambiarla, sé que puedo controlarla, sé que puedo elegir cómo me quiero sentir. Si yo soy capaz de hacer eso, yo tengo la posibilidad de desactivar mi cerebro primitivo, mis mecanismos de supervivencia no están estimulados por las tensiones, por el peligro, por el miedo, y por lo tanto yo puedo habilitar los mecanismos superiores, las funciones superiores, como por ejemplo la imaginación. Si mi cerebro antiguo, si mi cerebro más primitivo está muy estimulado y yo estoy en tensión permanente, la capacidad imaginativa se inhibe, se disminuye bastante y por eso es muy difícil que yo pueda tenerla como recurso. Ahora te voy a contar entonces y finalmente cuál es la técnica que yo utilizo después de haber entrado en la vía del autoconocimiento. Como te dije, el cerebro le da crédito a todo lo que percibe a través de los 5 sentidos. Por lo tanto, para poder activar este mecanismo, yo necesito dejar de estar en contacto con el mundo. Necesito apagar el mundo. Y para apagar el mundo tengo que cerrar las puertas de los sentidos. ¿Qué significa cerrar la puerta de los sentidos? Significa reducir al máximo los estímulos sensoriales. Obviamente la visión, la audición, el gusto, el tacto y el olfato. ¿Y cómo hago? Muy simple. De hecho, cuando meditas, obviamente lo primero que haces es cerrar tus ojos. Obviamente necesitamos cerrar los ojos. Necesitamos aislar el sonido. Yo para eso utilizo unos tapones de silicona que me aíslan perfectamente del sonido ambiental. Después necesitamos solamente estar en contacto con nosotros mismos, no tener contacto con ninguna otra persona, con nadie más, estar solos en calma. También tenemos que hacer esta práctica lo más lejos posible de las comidas, de la activación del sentido del gusto,
y por supuesto sin utilizar ningún estímulo olfativo, ningún sahumerio, ningún estímulo que nos active el proceso del olfato. Una vez que cerramos la puerta de los sentidos, nos tenemos que ocupar del animal. El animal es nuestro cuerpo físico. Tenemos que aquietar el animal y para eso necesitamos inmovilizar el cuerpo físico completamente. Esta inmovilización del cuerpo físico requiere un poco de práctica porque el cuerpo está acostumbrado a moverse permanentemente, a tener actividad y estímulos. Por lo tanto, se trata de una especie de entrenamiento, como cuando necesitas aquietar, por ejemplo, a un caballo y que siga tus instrucciones. Si vos te subís al caballo y no comandás las riendas, si no indicás hacia dónde moverlo y si no le decís que vos sos el jefe, el caballo va a hacer lo que quiera. Y justamente el cuerpo funciona un poco así. El cuerpo hace lo que el cuerpo quiere porque el cuerpo se convirtió en tu propia mente a través del automatismo, de la mecanización, a través de los procesos de repetición y a través de este hábito que construiste gracias a vivir en el pasado. Por lo tanto, el cuerpo está siempre en piloto automático. Para eso tenemos que aquietarlo completamente. Podés hacerlo sentándote en una silla cómoda, también recostado sobre una cama. Aquí tenemos entonces las dos cuestiones fundamentales. La primera es cerrar la puerta de los sentidos y la segunda es inmovilizar completamente el cuerpo físico. Una vez que logramos esto, entramos en la profundidad del silencio. Y cuando entramos en la profundidad del silencio, tenemos que estimular un estado como de ensoñación, como si nos autoindujéramos al sueño, a la somnolencia, sin dormirnos completamente, pero relajados y en alivio y en calma, como si estuviéramos a punto de dormirnos. Ese estado que experimentamos justo antes de quedarnos dormidos. Y en ese momento activamos la imaginación. ¿Y cómo activamos la imaginación? Ok, tenemos que traer el futuro al presente, tenemos que sentir el futuro ahora. Y para eso lo que vamos a hacer es crear una escena, como si fuera una escena de una obra de teatro, en donde nuestro deseo ya está cumplido. Es decir, esta escena representa el cumplimiento de tu deseo. Por ejemplo, si vos querés sentir salud porque perdiste tu salud, una escena que podría ser apropiada para este ejercicio sería que te encontrás con un amigo, con una persona querida que se pondría muy contento de verte en salud y cuando te está dando un abrazo o te está dando la mano te dice qué alegría que estés otra vez sano, qué alegría que estés otra vez con buena salud. Simplemente esta escena representada y actuada en primera persona, no vista desde las butacas del teatro, sino representada en primera persona, siendo el actor principal, es suficiente cuando la repetimos varias veces en nuestra imaginación hasta sentir que es tan real como lo que llamás la realidad. Una vez que entrenaste varias veces y repetiste mentalmente esta escena en la imaginación, activaste completamente el mecanismo de la manifestación. Y ahora solo te queda esperar a que ese deseo que tanto anhelás se exprese en el mundo de los sentidos, en el mundo material y pueda ser un hecho concreto en tu vida cotidiana. Esta es la herramienta que yo utilizo, la técnica simple y sencilla que utilizo para ponerme en contacto con mis deseos. Y por supuesto, la puerta de entrada es la imaginación. Te invito a explorar tu imaginación, a despertarla, a reactivarla, a volver a ese estado de silencio profundo que te conecta con tus deseos y con tus sueños y a poder experimentar en tu vida cotidiana todo aquello que anheles a través de este mecanismo maravilloso de la imaginación despierta. Gracias por estar.